Buenos días, queridos hermanos. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este martes de la 27ª semana del tiempo ordinario, en la que en la primera lectura Pablo nos va a insistir sobre el error y el engaño que muchas veces encontramos en la comunidad cristiana cuando nos dejamos engañar por supuestas revelaciones que ven más el pecado que la gracia. Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículos 13 al 24. Hermanos, habéis oído hablar de mi conducta pasada en el judaísmo, con qué saña perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba, y me señalaba en el judaísmo más que muchos de mi edad y de mi raza, como partidario fanático de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia se dignó revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara a los gentiles, enseguida, sin consultar con hombres, sin subir a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia y después volví a Damasco. Más tarde, pasados 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él, pero no vi a ningún otro apóstol, excepto a Santiago, el pariente del Señor. Dios es testigo de que no miento en lo que os escribo. Fui después a Siria y a Cilicia. Las iglesias cristianas de Judea no me conocían personalmente. Solo habían oído decir que el antiguo perseguidor predicaba ahora la fe que antes intentaba destruir, y alababan a Dios por causa mía. Palabra de Dios. Salmo 138. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras. Conocías hasta el fondo de mi alma, no desconocías mis huesos, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. Palabra del Señor. Continuamos la lectura de esta bellísima carta de Pablo a los Gálatas, donde, como decíamos ayer, Pablo advierte a esta comunidad de un gran peligro que todavía persiste hoy en la comunidad cristiana, y es el de dejarnos engañar fácilmente por supuestas revelaciones con apariencias de evangelio, es decir, de buenas noticias, pero que en el fondo no son más que falacias y engaños que dividen, desorientan, confunden y endurecen el corazón, llenándolo de fanatismos y rigorismos espirituales que llevan a condenar, a juzgar, a dividir y dañar la unidad que debe haber en la comunidad, que se construye por el amor de aquel que llama, convoca, justifica, perdona y redime, que es Cristo. Hoy Pablo continúa alertando sobre un grave peligro que aún tenemos hoy en la iglesia, y es la desconfianza de creer en la conversión y en el cambio de vida que se obra en la persona que ha sido escogida y llamada por la gracia misericordiosa de Dios. Quiere dejar claro Pablo que Dios no ha tenido en nada su pasado fanático de fariseo cumplidor y celoso de su religión y de su raza,
que lo llevó incluso a perseguir a los cristianos y al mismo Cristo, sino que lo ha llamado a una vida nueva y le ha confiado una gran tarea y misión como hombre nuevo, resucitado por Cristo, a llevar la buena nueva de la salvación de Dios a los paganos, llamados y escogidos también por Dios a ser su pueblo y su heredad. Pues Dios no hace acepción de personas, sino que a todos da la oportunidad de ser salvados, liberados, redimidos y justificados por la sangre de su Hijo Jesucristo. Si bien Pablo se siente orgulloso de ser judío y pertenecer al pueblo de la alianza, ahora se siente más orgulloso aún de haber sido rescatado por aquel que desde el seno de mi madre me ha llamado a su gracia y se dignó revelar a su Hijo en mí, para que lo anunciara a los gentiles. Por eso es necesario estar atentos y despiertos, para no dejarnos engañar por grupos, revelaciones y doctrinas que más que llevarnos a Cristo, vivir la unidad de la comunidad, fortalecer el amor, ser libres, confiar en el amor misericordioso de Dios y vivir en la esperanza de la salvación, nos alejan, crean división, desconfianza y retardan la realización del reino de Dios y su justicia para la instauración de un mundo nuevo y de un hombre nuevo. Este peligro y este mal va fraccionando la iglesia y va creando una caparazón impenetrable que impide que llegue libremente el reino de Dios y se realice en plenitud en el corazón de todas las personas que por la gracia de Dios hemos sido llamados y escogidos a ser parte del pueblo santo de Dios. Así Pablo reivindica incluso su ser apóstol, como Pedro, Santiago y los demás, pues su apostolado no viene de los hombres, sino del mismo Jesucristo, quien se ha dignado ver al hombre y no al pecador, al hijo y no al esclavo. Hay una gran invitación entonces en estos versículos que hoy nos propone la liturgia en esta primera lectura. Para construir la comunidad y vivir la unidad, que no es uniformidad, debemos creer que es Dios el que llama, el que justifica, el que envía, el que nos hace y constituye en apóstoles del Cordero, que con la palabra y la vida van construyendo su reino de amor y de gracia. Es significativo entonces el hecho de que Pablo nos quiera hoy recordar cómo nuestra fe debe ser limpia, comunitaria y profética, es decir, ser conscientes que todos los cristianos somos iglesia, más allá de cualquier diferencia entre autoridad y comunidad, entre clero y laicado. Todos juntos hemos sido llamados por Cristo a dar testimonio y a revelarlo al mundo. Nos enseña el apóstol que en la comunidad no hay buenos y malos, sino hermanos que luchan, se esfuerzan, sufren, caminan, esperan y ansían una vida nueva en Cristo, quien nos ha llamado, justificado y enviado, como lo dirá en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 28 al 30. Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio, pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también los llamó. A los que llamó, a esos también los justificó. A los que justificó, a esos también los glorificó. Hoy Pablo nos da una gran lección, sobre todo ante tanta negligencia y resistencia a creer que Dios no tiene en cuenta nuestro pasado de pecado y sufrimiento, sino que nos invita a una vida nueva y cuenta siempre con nosotros. Así Pablo nos enseña, según su propia experiencia, que conversión a Cristo y vocación coinciden para una vida nueva y una misión nueva. No nos dejemos entonces ni confundir por quienes no quieran entender que Dios ama, perdona, justifica y llama, ni engañar por quienes quieran mantenernos esclavos de nuestro pasado.
Como Pablo, dejémonos renovar por Cristo. Cumplamos nuestra tarea de apóstoles y evangelizadores. Construyamos la iglesia en la unidad, la caridad y el vínculo de la paz. Llevemos a todos el mensaje alegre de la vida nueva en Cristo, que por pura gracia nos salva y envía. Que la Santísima Virgen María nos ayude a ser siempre criaturas nuevas, como lo fue ella en la obediencia y en el servicio a la iglesia como madre, discípula y misionera de la verdad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.